Bueno, pues abrimos la tercera hora de este tiempo de radio. Con nosotros, los estudios de Radio Cantillana, se encuentra el portavoz de UPyD en nuestro ayuntamiento, don Carlos Ferreras. Buenos días. Hola, buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los cantillaneros. Espero que estén pasando unas fiestas agradables, unas navidades Esperemos que agradables. así resulte, efectivamente. Muy bien, bueno, presupuestos municipales que se aprobaban, además en ese pleno extraordinario, y se ha conseguido que se hayan aprobado antes de que concluya el ejercicio en el que todavía nos encontramos hasta el próximo sábado. Pues sí, bueno, han sido aprobados por los partidos Sí, por supuesto. que conforman el equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida y PA, y todos los partidos que conformamos la oposición hemos votado en contra de este presupuesto. Es decir, que tampoco ha sido aprobado ni por unanimidad, Por supuesto. ni mucho menos. Y bueno, en cuanto a lo que me dices de la aprobación o de la presentación de estos presupuestos antes de que finalice el año, pues es una buena noticia, pero bueno, recordemos que también estos presupuestos no son más como hemos dicho o como planteamos en el pleno, no eran más o prácticamente son copia y pega de los anteriores. Ellos y el equipo de gobierno hizo el trabajo de acuerdo de repartos de dinero entre las distintas delegaciones en el presupuesto anterior, y esto es lo que vamos a tener, así lo decíamos también en el pleno de los presupuestos. Avanzamos que es lo que vamos a tener durante estos 4 años. Explícale a los oyentes vuestro voto en contra de los mismos, aunque ya tuvimos ocasión de conocer los argumentos que esgrimías en el mismo, en el pleno extraordinario, pero de cara a recordar un poco por dónde andan, digamos de alguna manera, los argumentos políticos de UPyD para que no se haya dado lo que hay al equipo de gobierno, y aunque se ha aprobado efectivamente por esa mayoría que forma el tripartito, sí con el voto contrario de la oposición. En este caso la de UPyD, que es la que nos ocupa estando aquí con nosotros. Pues sí, nosotros planteamos nuestra reflexión sobre los presupuestos que ponían encima de la mesa el equipo de gobierno. Planteamos básicamente dos discursos, uno en cuanto a lo que era el propio espíritu del presupuesto y el tipo de políticas que propone este presupuesto para Cantillana, y otra, en una segunda intervención hablamos ya más directamente del presupuesto en sí, de su confección, sus partidas y demás, ¿no? Y tanto en un aspecto como en otro, pues planteamos serios desacuerdos que nos obligaban a votar en contra de este proyecto de presupuesto, ¿no? En cuanto al espíritu del presupuesto, que para nosotros es fundamental y es prioritario, en cuanto al tipo de pueblo que desde el equipo de gobierno nos plantean y nos ofrecen a través de estos presupuestos, nosotros no podemos estar a favor de un presupuesto que no habla de futuro para Cantillana, tal y como nosotros planteábamos en el Pleno, sino que, estamos hablando de unos presupuestos, como nosotros decíamos, inmovilistas, en el sentido de que se mantienen no en el presente sino incluso en el pasado, ¿no? Recordemos que la mayoría de las personas que conforman el equipo de gobierno pues ya han estado en gobiernos anteriores, incluso la propia delegada de Hacienda indicaba que este es el 6º presupuesto que ella trae, ¿no? Sí. Y desde la alcaldía pues ya sabemos que conforma equipo de gobierno desde hace ya muchísimos años, ¿no? Entonces no nos traen nada nuevo, no nos ofrecen nada nuevo estos presupuestos, más bien nos ofrecen un nuevo atraso en el pueblo en cuanto a lo que es la reactivación económica del municipio. Nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad de tomar medidas que lleven o que consigan esa reactivación económica que tanto necesitamos, ¿no? Estos son unos presupuestos, a nuestro juicio, que se siguen basando en la idea de la subvención y de los planes de empleo destinados a reparar aceras, a reparar plazas y a barrer calles. Y este no es el pueblo que nosotros queremos, y así se lo hacíamos ver, ¿no? Independientemente, ya digo, de la confección propia del presupuesto, de las partidas, del trabajo que sí se lo reconocemos en cuanto al intento de control de la deuda bancaria y cuestiones similares, pero no es un presupuesto que hable de futuro. Nosotros, por ejemplo, echábamos de menos la necesidad de poner en marcha aspectos como, por ejemplo, las partidas necesarias para activar
la presencia de nuestro pueblo en, bueno, pues en entidades como, por ejemplo, las cámaras de comercio. Hablamos de este tipo de historias, ¿no? Poníamos también en duda la posibilidad, no veíamos tampoco partidas destinadas a la reinversión directa en intereses urbanísticos de nuestro pueblo, tampoco partidas que promocionen nuestros productos autóctonos fuera de nuestro municipio, en conjunto con las empresas y los profesionales del sector, ¿no? Vemos como un año tras otro los profesionales de nuestro pueblo, las pymes, las pequeñas empresas o las grandes empresas que tengamos, pues no reciben de nuestro ayuntamiento el tratamiento adecuado. Y para nosotros es prioritario que haya un tejido empresarial y un tejido industrial mimado desde el ayuntamiento, mimado entendiendo bien lo que significa la palabra mimado, y es facilitar el crecimiento de ese tejido industrial de una manera independiente. Porque es lo que a nosotros nos va a permitir, a los cantineros nos va a permitir disponer de una serie de puestos de trabajo y disponer de una realidad económica que nos permita bueno, pues sacudirnos el yugo de la subvención y del plan de empleo para reparar aceras, para reparar plazas y para barrer calles. Insisto, no es el pueblo que nosotros queremos, el pueblo que plantea el equipo de gobierno con este presupuesto. Nosotros queremos un pueblo con futuro, creemos que es posible, creemos que es necesario, desde luego, es prioritario trabajar contra la deuda tan enorme, y además ya después, si quieres, hablamos de los 3 pilares fundamentales que nosotros planteamos que forman parte de los graves problemas económicos de nuestro pueblo. Hay que trabajar contra esos graves problemas, pero a la vez que hay que trabajar contra esos graves problemas, hay que destinar partidas a que consigan esa reactivación económica de nuestro pueblo, que haga que los cantillaneros, y nosotros poníamos un ejemplo gráfico, ¿no?, que es doloroso y nos duele mucho tener que poner estos ejemplos en el Pleno, ¿no?, pero le decíamos que con estos presupuestos el equipo de gobierno lo que consigue es que los padres de familia de Cantillana sigan teniendo una grave preocupación por su futuro, y el único recurso del que disponen es el ir al despacho de la alcaldía o al despacho del concejal de turno a pedir el favor para el plan de empleo que se avecina, ¿no? Esto para nosotros no es futuro. Nosotros queremos padres de familia profesionales, autónomos, empleados de empresas que puedan trabajar de una manera independiente, que tengan un futuro asegurado, pero claro, quizás esto no es lo que ellos plantean como futuro para Cantillana. Esto desde el punto de vista de lo que es el espíritu de este presupuesto. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Es decir, que de alguna manera viésemos ese prototipo de cantinero, pequeño empresario que genera empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué se podría hacer o qué se debería hacer para llegar y cambiar totalmente los conceptos? Esto es un trabajo a largo plazo. No, por supuesto. Llevamos, o sea, yo creo que con el tiempo y con la perspectiva que da el paso del tiempo, llegaremos a reconocer en algún momento, la inmensa mayoría de los cantillaneros, el daño tan enorme que estos 30 años o 20 años de gobierno del PSOE más Izquierda Unida en Cantillana han hecho en nuestro pueblo, ¿no? Han conseguido que el pueblo, pues eso, termine viendo como única opción de subsistencia, no de futuro, sino de supervivencia, la subvención que me da el político de turno, ¿no? Y entonces, esto, ya digo, es un trabajo de muy a largo plazo, y por eso nuestra insistencia, porque es un trabajo que hay que empezar desde ya. Entonces hay que empezarlo desde ya, destinando en los presupuestos, porque los presupuestos municipales es la herramienta que nos muestra el espíritu y el pueblo que queremos tener, ¿no? Pues desde ya hay que destinar partidas presupuestarias a cuestiones como la que nosotros planteamos, ¿no? Cuestiones tan concretas como el desarrollo de nuestros productos de cara al exterior, en consonancia con empresas de aquí, de la zona, el traer y el ofrecer a empresas de fuera nuestro municipio y nuestro término municipal para que se asienten aquí y no ponerles problemas a las que ya hay, ¿no? Yo creo que estas cuestiones tampoco, y además todos los cantillaneros lo entienden perfectamente, son cuestiones
que simplemente se trata de no destinar dinero a una serie de partidas que no conllevan absolutamente ningún tipo de desarrollo y destinarlas a estas. Evidentemente, ahora mismo no estamos en condiciones de destinar todo un presupuesto simplemente a la reactivación económica, pero son pasitos que hay que dar poco a poco. Nuestro objetivo no tiene que ser siempre, y esto quiero que se entienda bien, porque no quiero que después se malinterprete por los grupos del equipo de gobierno. Nuestro objetivo no tiene que ser siempre, a nuestro juicio, vanagloriarnos, es decir, enorgullecernos de que nuestra partida de bienestar social es la más grande. Nuestro objetivo tiene que ser que la partida de bienestar social no sea necesario que sea tan grande, porque eso significa que cada vez habrá más personas que no necesitan de bienestar social, porque por ellos mismos son capaces, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, son capaces de valerse por sí mismos y llevar una vida digna. Ese tiene que ser nuestro objetivo. El objetivo de un gobierno y de unos políticos que miran por el futuro de su pueblo no puede ser estar orgullosos de que año tras año, legislatura tras legislatura, cada vez se necesite más dinero en bienestar social. El objetivo tiene que ser que cada vez se necesite menos. ¿Por qué? Porque eso significaría que cada vez hay menos personas pasando necesidades en nuestro pueblo. No sé si me estoy explicando. Sí, está claro. Y esto se consigue, evidentemente, a largo plazo por el daño que nos ha hecho tantísimos años de este tipo de política de paz social repartiendo dinero, que no es otra, política de paz social repartiendo subvenciones, que es lo que propone este presupuesto. Esto solo se consigue a largo plazo y esto es lo que de verdad permite que los cantillaneros tengan un futuro digno, si los cantillaneros quieren, claro. Eso te iba a decir, porque cuando pasan elecciones tras elecciones y unas veces con mayoría, otras contando o necesitando de apoyo, la verdad es que mayoritariamente el pueblo, como ocurre en Andalucía, ¿no?, está muy conforme con este tipo de políticas, de la subvención, de la ayuda y todo esto, ¿no? Bueno, esto sería discutible. Aquí hay de todo, ¿no? O sea, no. Bueno, aquí la mayoría es verdad que no la... Partamos de la base, y perdona, Alfonso, sí. Partamos de la base de que quien ostenta ahora mismo la alcaldía en un pueblo eminentemente que es socialista, que aplasta en las elecciones generales y autonómicas. Sí, decir, a eso aquí, me refería. Pero partamos de la base de que quien ostenta ahora mismo la alcaldía es la persona que menos índice de voto está consiguiendo en toda la historia de la democracia en nuestro pueblo, en el Partido Socialista me refiero. Sí, claro. O sea, decir que los cantillaneros o que la mayoría de los cantillaneros están de acuerdo con las políticas que nos plantean ahora mismo desde el equipo de gobierno es un poco, pues yo diría que avanzado, ¿no? En el sentido de que no es quizás lo que está ocurriendo. No, ya, pero me refiero que cuando en elecciones, tú lo acabas de decir, cuando se obtiene mayoría absoluta, tanto en generales como en autonómicas, aunque ahora políticamente, localmente hablando, así no haya sido, pero sí es verdad que la gente tiene esta opción muy clara, ¿no? Sí, la opción aquí se desgraciadamente, aquí, que yo tampoco no estoy nada de acuerdo con eso. Yo ni siquiera entro a plantear si esto es desgraciadamente o no, sino... Hombre, acostumbrarnos pueblo a las subvenciones no es buen asunto. No, evidentemente. Y por eso estamos nosotros aquí y decimos lo que decimos, ¿no? Por eso te digo. Pero evidentemente, pues cada uno es libre de votar lo que quiera. Eso por supuesto. Hay mucho voto tradicional, mucho voto por tradición, y después nosotros siempre lo hemos dicho, aunque resulte un poco, pues fuerte, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que hay tres tipos de voto, ¿no? El voto libre, el voto comprado y el voto del miedo, ¿no? Sí. Entonces, el voto comprado, ante ese voto nosotros no tenemos nada que decir y no es algo por lo que nos preocupe, en definitiva. Son otros los que tienen que trabajar por ese tipo de voto, pero sí trabajamos por el voto del miedo, ¿no? Y ahí es donde está el voto del miedo, es el voto de esa persona que ha asumido que si no es por la subvención, que si no es por el favor que le hace el político de turno, en este caso la alcaldía o cualquier otro, no puede llevar un sueldo a su casa, ¿no? Nosotros le planteamos que no tiene por qué ser así. Nosotros le planteamos que existe la opción de vivir con más dignidad, de vivir gracias a su trabajo, y que desde las instancias políticas, desde los políticos, nuestra obligación es plantear
a través de los presupuestos las partidas necesarias para que poco a poco podamos revertir esta situación. Una situación que, como tú también me estás diciendo, y es lo que nosotros planteamos, no lleva a otra cosa que al estancamiento del pueblo. Por eso nosotros hablábamos de que estos son los presupuestos del estancamiento, el presupuesto. Nosotros planteamos futuro, ellos no plantean futuro. Y si nos adentramos ya en las partidas y en los presupuestos de cada una de ellas, seguimos teniendo, como ya lo has comentado anteriormente, como una de las de más costos para la administración local, servicios sociales. Pero también el tema del empleo y todo lo que conlleva este epígrafe no deja de ser bastante alto también, ¿no? Hombre, nosotros, vamos a ver, ante la situación actual que tiene el pueblo y que viven muchísimos vecinos, que la partida de bienestar social sea una de las más altas nos parece correcto. No, por supuesto. Nos parece correcto y debe de ser así. Lo que planteamos es que el objetivo tiene que ser que esa partida que no que vaya creciendo, sino que tenga que ir disminuyendo, porque el objetivo tiene que ser que cada vez menos personas necesitaran de los servicios de sí. bienestar social, ¿no? Eso está bien. Nosotros, ya entrando en materia de presupuesto pura y dura, planteamos 3 problemas principales, y así lo hicimos saber en el pleno de los presupuestos, que son la masa salarial desorbitada, es decir, la enorme cantidad de dinero que nosotros estamos gastando en nóminas de personas que trabajan para el ayuntamiento. Estamos cerca del 45%, estamos en el 45%, es decir, cerca del 50% del presupuesto, más de 3,5 millones de euros, se gastan en nómina. Carlos, ¿es cierto, no lo sé, te lo pregunto porque lo desconozco, que el límite estaría en el 35%? No. El límite... ¿O no hay ninguno marcado? Legalmente no hay ningún límite marcado. Pero sí es cierto, y esto lo entiende cualquiera que lleve las cuentas de su casa, lo entenderá. Sí es cierto que si tú tienes una masa salarial, es decir, que si tú te gastas en personal casi un 50% de tus ingresos, o el 50% de lo que vas a gastar lo gastas en personal, no te queda dinero para hacer política. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, que es de lo que yo te hablaba en esta primera parte de la entrevista. Perfecto. Nosotros tenemos, nuestra obligación como políticos es hacer política. Yo muchas veces, cuando hablo con la delegada de Hacienda o cuando planteamos un debate en los plenos con la delegada de Hacienda o con algún otro responsable del equipo de gobierno, ellos simplemente me hablan de aspectos puramente técnicos. Para hablar de aspectos puramente técnicos, con el señor interventor y la señora secretaria tengo suficiente. Yo quiero hablar con políticos que me digan qué tipo de pueblo quieren. Entonces, cuando tú gastas casi el 50%, casi la mitad de lo que tienes que gastar, lo gastas en nóminas, en sueldos, a ti no te queda dinero para hacer políticas. Es decir, para empezar a meter partidas presupuestarias, para empezar a incluir partidas presupuestarias en el presupuesto que reactiven económicamente el pueblo. Por tanto, para nosotros esto es un problema clave, fundamental. Máxime cuando nosotros, y todos los cantineros saben que solo en políticos nos estamos gastando 300 y pico de miles de euros al año, 52 millones de pesetas. Nos cuestan los políticos de nuestro equipo de gobierno. Hombre, con 52 millones de pesetas, con 300.000 euros, se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas. Y se ponen a trabajar a mucha gente que a lo mejor haría falta. En fin, lo digo por si alguien viene aquí y dice que no sabe de dónde recortar. Bueno, pues ya tiene usted de dónde empezar a recortar, ¿no? Porque, claro, no olvidemos que aquí se están pagando a los políticos, se les está pagando sueldos, pues que la mayoría de los cantianeros no accedemos a esos sueldos. 2.000 y pico de euros al mes en 14 pagas. Estamos hablando de 2.000 y pico de euros al mes en 14 pagas, donde algunas personas, pues con que trabajasen 2 o 3 horas al día ya tendrían cubierto el expediente, porque para lo que se hace desde algunas delegaciones ya nos vale, ¿no? E incluso hay delegaciones como la de servicios generales, donde hay 2 sueldos para hacer lo mismo, 2 sueldos políticos para hacer lo mismo. El señor concejal delegado de servicios generales está cobrando un sueldo y además, gracias al acuerdo de gobierno, se incluyó un
otro cargo político, que es el responsable de servicios generales, el confianza, que también está cobrando un sueldo similar, y los dos hacen lo mismo. Entonces, con el sueldo de uno de ellos ya se podrían hacer varias cosas, ¿no? En fin, se trata de empezar a mover esto y a empezar a decir claramente lo que está ocurriendo aquí. Una masa salarial desorbitada, decía yo, que era una de los graves problemas que tiene nuestro presupuesto, o que se plantea en el presupuesto que han aprobado, ¿no? Otra es la deuda. Sí. La deuda que arrastra el ayuntamiento. Sí es cierto que en los presupuestos solo se nos habla de la deuda a los bancos. Una deuda a los bancos que está ahora mismo en 3.700.000, casi 3.800.000 euros, ¿vale? Pero de deuda a los bancos, ojo, cuidado. Sí. Porque después hay otros tipos de deuda que, como nosotros indicábamos en el Pleno, no se habla de ella, o se intenta hablar lo menos posible. La deuda a los proveedores, la deuda comercial a los proveedores. La deuda comercial a los proveedores, nosotros el último dato real que tenemos de la deuda comercial a los proveedores, si no recuerdo mal, es de octubre, del 24 de octubre, creo, de este año, ¿no? Y andaba en torno a los 650.000 euros. Ajá. En torno a los 650.000 euros. Pero es que además, si analizamos un poco la evolución de esta deuda a proveedores, nos daremos cuenta de que la práctica totalidad de esa deuda se ha adquirido se ha adquirido durante el propio año 2016. Es decir, que no es que estemos arrastrando deuda a proveedores de otros años, sino que la deuda se ha incrementado durante el año 2016. Y además, si seguimos tirando de los datos y seguimos evaluando los informes, nos daremos cuenta de que durante el año 2016 ha ido incrementándose la deuda de proveedores a un ritmo aproximadamente de unos 120.000-130.000 euros al trimestre. Esto hay que tenerlo en cuenta en el 2017, porque va a volver a ocurrir. Después, a esta deuda a proveedores más la deuda a los bancos, hay que añadir también la deuda que genera, y que ahí había una discusión porque decían que esto no era deuda. Nosotros entendemos que todo lo que hay que pagar es una deuda. Esto lo entiende cualquier padre de familia o cualquier madre de familia que se encargue de las finanzas de su casa. Todo lo que sea que debemos es una deuda. Todo lo que haya que pagar es una deuda. Bueno, pues resulta que está la cuestión de que Diputación nos da unos 700.000 euros para pagar esta deuda de proveedores. Pero claro, ahora se la debemos a Diputación, con lo cual la deuda sigue aumentando. Que sí que nos la da a coste cero, perfecto, hay que aprovechar estos recursos, pero que esa deuda existe. Nosotros hacíamos unas cuentas por encima, tampoco pretendíamos nosotros hacer el trabajo ni la labor de la delegada de Hacienda, ni de intervención, ni mucho menos, porque no nos corresponde, pero sí hacíamos unas cuentas por encima y nos salía que miles de euros arriba, miles de euros abajo, tenemos una deuda global de unos 5 millones de euros. No solo la de los bancos, claro, en los presupuestos solo nos habla de la deuda a los bancos, que dicen que están muy contentos, claro, están muy contentos, se les está pagando, pero claro, tampoco se dice que es que ya no estamos pidiendo más crédito, porque no podemos, porque no nos dejan, porque la ley nos lo impide. Entonces, el tema de la deuda no es tan fácil, no es tan, bueno, ya está solucionado. Nosotros, de todas formas, y así lo dejamos claro en el Pleno, felicitamos y nos congratulamos del trabajo que está haciendo la Delegación de Hacienda e Intervención para ese control y reducción de la deuda viva a bancos. Cuidado, que después tenemos otros tipos de deuda de las que hemos hablado, y nos parece correcto lo que está haciendo. Ahora bien, que no confundamos términos y seamos conscientes de que la situación financiera de nuestro ayuntamiento no es buena. Y esto no es enviar, como decía la señora alcaldesa, esto no es enviar un mensaje alarmista. La señora alcaldesa, todo lo que no sea que, bueno, pues lanzar un mensaje indicando que vivimos en los mundos de Yupi, pues parece que es enviar mensajes alarmistas al pueblo. No, al pueblo hay que decirle la verdad. El pueblo es lo suficientemente maduro como para entender que la situación financiera del ayuntamiento es la que es. Es difícil, es muy complicada y todos tenemos que apretarnos.
pero que también existen posibilidades de control de gastos y de reducción de gastos en partidas para poderlas emplear en otras cuestiones que aporten más en el futuro de los cantillaneros. Nosotros planteamos, por ejemplo, entre otras cuestiones, esto de la masa salarial, ¿no? Esto hay que tratarlo seriamente y hay que tratarlo con valentía. La masa salarial, la deuda y un tercer problema que nosotros planteamos que es fundamental y que mientras este problema no se solucione, esto no va a tener tampoco un avance palpable, y es el del gasto caprichoso que se da dentro de las propias delegaciones, ¿no? Y esto a nosotros se nos antoja que va a ser un problema difícil de resolver, al menos en esta legislatura, hasta que volvamos a votar y si los cantillaneros consideran oportuno haya un cambio en cuanto a las personas que tienen que manejar el timón del pueblo y plantear un futuro para el pueblo. Un gasto caprichoso, indico, en las delegaciones. ¿Por qué? Este gobierno, el gobierno municipal que estamos sufriendo, y digo bien, sufriendo en Cantillana, es un gobierno que está basado en unos acuerdos meramente económicos, en un reparto de dinero. En un reparto de dinero que empezó con un reparto de sueldos y que ahora continúa con un reparto de el dinero que cada delegación va a disponer para gastar a sus anchas, como a cada delegación le parezca bien. Entonces los cantillaneros deben de entender que nosotros sufrimos, y digo bien, sufrimos un equipo de gobierno donde cada componente es de un partido distinto y es de su padre y su madre, y tiene unos intereses concretos que son muy distintos a los que puede ser el del compañero del equipo de gobierno. En la Delegación de Servicios Generales tenemos un partido político, en Deportes y en Desarrollo Local tenemos otro partido político y en otras delegaciones tenemos otro partido político. ¿Qué es lo que ha hecho la alcaldesa? La alcaldesa lo que necesitaba era asegurarse los votos necesarios para mantener su alcaldía. ¿Y cómo lo ha hecho? Primero ha repartido sueldos, ha repartido 2 sueldos en Izquierda Unida, ha repartido 2 sueldos en el Partido Andalucista, a políticos me refiero, ¿eh? Sí. 2 sueldos en Izquierda Unida, 2 sueldos en el Partido Andalucista y unos cuantos de sueldos en el Partido Socialista. ¿Qué se asegura la alcaldesa con estos sueldos? Se asegura que en el Pleno no haya problemas ninguno a la hora de levantar la mano y votar a favor de todo lo que la alcaldesa quiera. La alcaldesa así pues se asegura su alcaldía y por tanto su buen sueldo de diputación, que depende de que ella sea alcaldesa o no. No nos engañemos. Aquí esto no es más que un juego de intereses. Aparte de eso, para que tanto desde el Partido Andalucista como desde Izquierda Unida, como desde el resto de su equipo de gobierno del PSOE, no les dé muchos problemas a la alcaldesa y no tenga ella problemas a la hora de recibir los apoyos necesarios, ¿qué es lo que necesita el Partido Andalucista y qué es lo que necesita Izquierda Unida? Dinero para sus delegaciones. ¿Para qué? Para relucir ellos. Para relucir ellos. Ellos están todavía en campaña electoral, ellos siguen en una continua campaña electoral. Todo lo que hacen lo hacen para que dentro de 4 años lo vuelvan a votar los cantillaneros. Entonces, ¿qué necesitan? Relucir. ¿Cómo? Con dinero. Malgastado, ¿no? Que si ponemos 4 macetas, que si... A nadie se le escapa que Cantillana está hoy más sucia que nunca. Está más sucia que nunca, porque no se están haciendo las cosas pensando en los cantillaneros, sino pensando simplemente en los fuegos artificiales. Esto significa que dentro de cada delegación se ha repartido un dinero para tapar la boca a esa delegación y que esa delegación haga con ese dinero, que es bastante, lo que le parezca oportuno. Y lo que le parezca oportuno es lo que le parece oportuno en función de puedo hacer favores, no puedo hacer favores a determinados, amiguetes, y puedo conseguir más votos o no puedo conseguir más votos. Esto no beneficia a todos los cantillaneros, esto solo beneficia a unos pocos, a los políticos y a los amigos de los políticos. Y esto es un dinero enorme, que se escapa y que no se emplea en condiciones. Por tanto, para nosotros, ese gasto caprichoso dentro de las delegaciones, que depende más de alianzas, de apoyos políticos a la alcaldesa, depende más de todo esto que de verdaderas necesidades para los cantillaneros, para nosotros eso es fundamental. Para nosotros eso es un aspecto fundamental de este presupuesto y de todos los presupuestos que van a venir hasta el 2019. Y esto va a ser muy difícil cambiarlo. Nosotros planteábamos una serie de alternativas, ¿no? De alternativas y hacíamos una serie de críticas concretas por ejemplo, a los gastos y sobre todo a las inversiones. Hacíamos
para iluminar todo esto que estoy explicando ahora mismo, con una serie de ejemplos, pues planteamos y nos centramos en el capítulo de inversiones. Sí. Se quieren gastar 20.000 euros en material informático. Esto no es más que el capricho de las distintas delegaciones, el capricho del político de turno. Los cantillaneros estamos pagando gastos caprichosos porque no responden a unas necesidades reales. No responden a unas necesidades reales. 20.000 euros en material informático. O, por ejemplo, 20.000 euros en un apartado, también lo decíamos nosotros ya entre bromas, porque esto tienes que tirar de la ironía también para no caer pues en la tristeza, ¿no? que todo esto te puede provocar. 20.000 euros para un apartado llamado museo. Hombre, vamos a lo que vamos y vamos a lo que de verdad los cantillaneros necesitan. Que no digo yo que no necesiten un museo, pero que ya hemos visto, ya llevamos 4 años viendo los cantillaneros qué significa esto de museo, ¿no? Entonces, se trata en definitiva, Alfonso, de trabajar realmente por el interés de los cantillaneros y no trabajar por el propio interés, por el propio puesto y por el mantenimiento del puesto y del sueldo para dentro de 4 años otra vez. Nosotros, como último ejemplo, planteábamos dentro y como ejemplo de lo que es la inconsistencia de lo que nos estaban planteando y de lo que se disfraza detrás de cifras maquilladas en gran medida, planteábamos que en el capítulo de gastos, decía la alcaldesa textualmente, decía la alcaldesa que la deuda importante que arrastra el ayuntamiento y la pérdida de capacidad recaudatoria, es decir, que pues cada vez tienen más dificultades los cantillaneros en pagar impuestos, pues todo eso había llevado a tomar decisiones importantes acerca de la contención del gasto corriente. Hay un capítulo en el presupuesto que son los gastos corrientes, es decir, los gastos de funcionamiento del ayuntamiento y de todas las delegaciones. Correcto. Bien, solo en eso nos gastamos los cantillaneros, casi 2.400.000 euros. Sí. Es decir, casi 388 millones de pesetas. Y resulta que sobre 2.400.000 euros de gastos corrientes nos plantea la alcaldesa que ha conseguido ahorrar 1.000 euros. Entonces yo le decía, usted nos está tomando el pelo. O sea, si sobre un gasto corriente, que es el gasto que todas las delegaciones plantean para su funcionamiento, el ayuntamiento, si sobre un gasto corriente de 2.400.000 euros, usted me dice que solo ha sido capaz de ahorrar 1.000 euros, usted me está tomando el pelo. No a mí, a todos los cantillaneros. Entonces, datos como estos son los que nos hacen a nosotros, pues saber y tener la certeza de que este no es el presupuesto que necesitan los cantillaneros. Un presupuesto, por cierto, que no se adapta al plan de ajuste al que estamos sujetos. ¿En qué sentido no se adapta? Bueno, hay un informe de intervención Sí. que establece la advertencia oportuna relativa a la necesidad de tomar las decisiones oportunas en cuanto a que este presupuesto y todos los que están presentando no se adapta al plan de ajuste que el ayuntamiento, en cuanto a gastos e ingresos, que el ayuntamiento debe cumplir y que en el 2012, creo, recordar, se votó en sesión plenaria y se aprobó en sesión plenaria. Un plan de ajuste obligado por ley, lo mismo que la reducción de la deuda y del pago a proveedores, y que no se está cumpliendo. Entonces, estas cuestiones son importantes porque esto a la larga trae consecuencias. A la larga traen consecuencias en cuanto a que hay que reajustar gastos e ingresos en próximos presupuestos. No sé yo si lo harán ellos o les tocará a quienes reciban esta herencia no muy buena, desde luego, ¿no? Una herencia, por cierto, me hace recordar también que es curioso, ¿no? Desde el equipo de gobierno y desde la delegación de Hacienda y demás se hace constantemente referencia a la herencia, ¿no? Es que nos hemos encontrado esto, es que nos hemos encontrado esta deuda, es que nos hemos encontrado... Mire usted, que yo sepa, la señora alcaldesa lleva, yo diría, demasiado tiempo, pueden ser unos 25 o 30 años, formando parte de los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cantillana. La señora delegada de Hacienda es el 6º presupuesto que presenta, ella misma lo dice. Me parece que
hacer referencia a una hipotética herencia cuando ustedes son, o cuando ellos son, parte del problema, porque ellos mismos han formado parte de esos equipos de gobierno. Bueno, me parece que tampoco es bueno, pues asentar con fiabilidad lo que ellos están diciendo, ¿no? En definitiva, ya te digo, existe mucha información, nosotros la hemos estado estudiando, insistimos, y así se lo decíamos a la delegada de Hacienda, usted está intentando defender desde un punto de vista estrictamente técnico un presupuesto que desde el punto de vista político es inviable y es indefendible, en definitiva, ¿no? Porque desde el punto de vista técnico, exclusivamente desde el punto de vista técnico, ella, que es político, ella, que es concejal, ella, que tiene que planificar un futuro para el pueblo, ella, me refiero a la delegada de Hacienda, pero también a la alcaldesa y a todo el equipo de gobierno, ¿no? Ellos no pueden defender desde un punto de vista estrictamente técnico un presupuesto. Ellos tienen que planificar y plantear y proponer un proyecto político, porque ellos son políticos. Porque si ellos no van a plantear políticas de desarrollo para nuestro pueblo, ¿para qué los queremos? ¿Para qué nos gastamos 52 millones de pesetas al año en políticos que no actúan como políticos, sino que lo dejan todo en manos de los técnicos? Pues para eso, que gobiernen. Yo lo que les propongo a partir de ahora, y esto es una propuesta real, a partir de ahora lo que les propongo es que dimitan todos y que dejen el gobierno en manos de los técnicos, de la señora secretaria y del señor interventor, que nos van a costar muchísimo menos y van a hacer exactamente lo mismo que hacen ellos, porque ellos no toman decisiones. El gran problema que está teniendo Cantillana es que está siendo gobernada por políticos con miedo, políticos que no toman decisiones, políticos que están más preocupados de salvaguardar su sueldo, su puesto de trabajo y su nómina, que de afrontar con valentía un futuro para Cantillana. Ese es el verdadero problema de Cantillana. Y estos presupuestos son un espejo de esto que estamos diciendo. Básicamente por eso hemos votado en contra. Pues yo creo que nos has dado una explicación muy exhaustiva. No sé si quedará algo más en el tintero que quieras comentar en torno a este pleno extraordinario que tuvo lugar la pasada semana, Carlos. Bueno, sobre los presupuestos, claro, nosotros hemos optado por no machacar desde aquí, desde los micrófonos, no cansar a los cantillaneros con cifras y cifras, claro, evidentemente, que realmente no dicen, no le vas a decir nada a los cantillaneros, ¿no? Porque para nosotros es mucho más importante, ya digo, qué se quiere conseguir con ese presupuesto. Yo lo que sí invito a los cantillaneros es que, bueno, pues que en el momento en que este presupuesto esté publicado, que lo revisen, que lo miren, y que si tienen alguna duda, seguramente no solo nosotros desde el Grupo Municipal de UPyD Cantillana, sino cualquier grupo municipal, desde cualquier grupo municipal del Ayuntamiento, estaremos encantados de explicarlo, y la delegada de Hacienda, por supuesto, también, ¿no? Pero sí invito a los cantillaneros a que se preocupen de estas cuestiones, a que no se dejen, bueno, pues marear a base de cifras puras y duras, y que vayan al fondo de la cuestión, que vayan a lo que de verdad se está haciendo. Que reflexionen sobre la necesidad de dar una solución a esa masa salarial enorme, es decir, al gasto tan enorme que tenemos en el ayuntamiento en nómina. Que reflexionen también sobre la deuda, sobre la enorme deuda que estamos arrastrando y que nos está, bueno, pues colapsando en algunos momentos, ¿no? Que reflexionen también sobre el gasto caprichoso que desde las distintas delegaciones se están haciendo. Yo decíamos en el pleno que las delegaciones actúan como reinos de taifa, es decir, como, bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Cada uno va a lo suyo y a sus intereses y, bueno, y con que me dé el dinero ya tienes mi voto y se acabó, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso, porque este tipo de gobierno, con este tipo de presupuestos, no mejora el futuro de Cantillana. Y tenemos que trabajar todos por Cantillana. Y esto es responsabilidad de todos, no solo de los políticos, no solo de los que están ahora mismo en el equipo de gobierno, no solo de los que estamos en la oposición. Esto es responsabilidad de todos los cantillaneros. Todos debemos reflexionar sobre qué tipo de pueblo queremos. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos. Y unos en unos puestos, otros en otros.
cada uno haremos el trabajo que nos corresponde. Y a todos, el verdadero trabajo que nos corresponde es dentro de 4 años, bueno, ya de 2 años y medio, ¿no? En el 2019, bueno, pues depositar nuestra papeleta a la hora de votar. Pero que votemos con responsabilidad y que votemos no porque nos den una subvención, no porque nos den para limpiar o para arreglar una acera, sino que votemos con responsabilidad por un futuro para Cantillana, para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Es importante. ¿Qué Cantillana queremos? Es importante que todos reflexionemos sobre esto. Pues Carlos, ha sido un enorme placer como siempre y nada, después de la vorágine navideña que nos queda todavía por vivir, volveremos a los tiempos políticos, los espacios en las tardes de lunes a viernes. Así que muchísimas gracias y feliz salida y entrada de año y como no, y que los Reyes se porten bien con usted y con los suyos, hombre. Bueno, pues sí, pues muchas gracias. Aquí estaremos para cuando nos llaméis, siempre, ya lo sabes, siempre estamos disponibles y siempre dispuestos a explicar a los cantillaneros nuestra posición política, nuestra visión de Cantillana, qué Cantillana queremos. Y nada, solo me queda pues también desde aquí bueno, pues mandar una felicitación, un deseo de un muy feliz año 2017, que bueno, pues que todos podamos cumplir por lo menos algunos de nuestros deseos. Exacto. Y que desde el punto, ya que estamos hablando de presupuesto, desde el punto de vista económico, nuestro mayor deseo y nuestra mayor alegría sería ver a los cantillaneros, bueno, pues con un futuro, con un trabajo, con un sueldo decente y sin necesidad de pedir favores sino simplemente de trabajar, criar a sus hijos o no criarlos si no los tienes, pero bueno, en fin, en definitiva, vivir decentemente y con una Cantillana feliz, en definitiva. Así que lo que deseamos es mucha felicidad para todos los cantillaneros, que lo pasemos muy bien en Nochevieja, que los Reyes nos traigan, bueno, pues los regalos que pidamos, si hemos sido buenos, si no hemos sido buenos. Si no, carbón. ¿Tú has sido bueno o no, Alfonso? Lo hemos intentado por lo menos. Yo no sé si me traerán carbón. Yo tampoco lo sé, la verdad. Pero bueno, escribiré la carta, como todos los años. Por supuesto que sí. Y en fin, y a los cantillaneros, que tampoco somos tan malos, que se porten bien los Reyes Magos con nosotros, y nada, y un deseo de paz y de felicidad para todo el municipio. Pues que así resulte, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti siempre.